Hace 400 años la humanidad estaba en la cima de la prosperidad, pero sus almas estaban llenas de engaño y odio entre sí. Así que los humanos crearon la oscuridad, un arma de destrucción masiva destinada a acabar con todas las guerras. Sin embargo, la oscuridad fue testigo de la verdadera naturaleza de la humanidad y decidió erradicarlos a todos para liberar al mundo. Cuando la humanidad fue llevada al borde de la extinción, un colosal pilar de luz atravesó las nubes y un dragón humanoide con una espada apareció. Los dos seres se reconocieron como enemigos mortales destinados a destruirse mutuamente. Su batalla subsiguiente sacudió los cimientos mismos de la Tierra, hundiendo continentes y dejando tras de sí una escala de destrucción inimaginable. Al final, el dragón emergió victorioso, la historia se convirtió en leyenda, y la verdad detrás de la batalla se desvaneció en la oscuridad. 400 años después, un reino se encontró bajo ataque de un hechicero malévolo y su ejército monstruoso. Los soldados lucharon valientemente para defender a su princesa. Entre ellos estaban Yoko, la hija del sumo sacerdote, y Lucy, un joven tímido. En el pasado, el padre de Yoko le había enseñado un hechizo sumamente poderoso capaz de invocar el espíritu del legendario hechicero negro en el cuerpo de Lucy. Sin embargo, la invocación requería un beso de una virgen, razón por la cual su padre le prohibió casarse. La debilidad de Lucy le valió el desprecio de los otros soldados. Sin embargo, debido al estatus de Yoko como hija del sumo sacerdote, toleraban su presencia. Yoko deseaba que Lucy se hiciera más fuerte, pero para él resultaba ser un desafío. La princesa luego se acercó a Yoko, pidiéndole que rompiera el sello del poder del hechicero negro. Sin embargo, Yoko dudó debido a su aprensión por el beso. En ese momento, el hechicero y su monstruosa horda rompieron las defensas. 3 altos funcionarios se rebelaron como traidores, eligiendo la autopreservación sobre la lealtad. Su traición fue respondida con un final rápido y brutal, aplastada bajo la fuerza de colosales monstruos. 2 seres monstruosos arrasaron las filas de soldados y Lucy resultó herido mientras protegía a Yoko. Sin otra opción, Yoko dejó de lado sus reservas y besó a Lucy, rompiendo con éxito el sello. Lucy despertó con una segunda personalidad, la encarnación del antiguo hechicero, Schneider. Resentido por haber sido sellado dentro de un niño por el padre de Yoko, Schneider desató su furia sobre los 2 monstruos colosales, destruyéndolos con un solo ataque. A pesar de su resurrección, él todavía se identificaba como Lucy, el amigo de Yoko. La noticia de que Lucy se había convertido en la encarnación del malvado hechicero Schneider sacudió el reino. Schneider era infame por iniciar la guerra del Golem hace 15 años. Fue derrotado por 5 grandes héroes y antes de su muerte usó magia prohibida para asegurar su reencarnación. La gente rogó por la ayuda de Schneider, pero él no mostró interés. Tenía una deuda con Yoko, no con ellos. A pesar de su nuevo poder y comportamiento arrogante, no pudo obligarse a desafiarla. Yoko exigió que Schneider ayudara a quienes los rodeaban, y él aceptó de mala gana. El hechicero, un ferviente seguidor de Schneider, se negó a creer que el hombre frente a él era el verdadero Schneider, considerándolo un impostor. Ordenó a sus fuerzas atacar, solo para presenciar su aniquilación con un movimiento de la muñeca de Schneider. Enfurecido e incrédulo, el hechicero desató un devastador rayo sobre Schneider. Schneider quedó carbonizado e inmóvil. Sin inmutarse, el hechicero se acercó y golpeó repetidamente la cabeza de Schneider. Sin embargo, el exterior ennegrecido se desmoronó, revelando que el ataque solo había arañado el rostro de Schneider. Enfurecido, Schneider desató su magia, invocando los fuegos del infierno sobre el hechicero. El hechicero suplicó por piedad, pero era demasiado tarde. El hechizo ya había sido pronunciado y fue incinerado en cenizas. La princesa le ofreció su gratitud a Schneider, pero él no le prestó atención y en su lugar se dirigió a Yoko, haciéndole una simple pregunta antes de desaparecer. Yoko persiguió a Schneider, buscando saber cuál sería su próximo movimiento. Schneider decidió contarle a Yoko sus planes. Primero se vengaría de su padre por encarcelarlo. Luego libraría una guerra para conquistar el mundo, eliminando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, perdonando solo a Yoko como prometió. A pesar de saber que él era un demonio, Yoko se encontró desarrollando sentimientos hacia él. Schneider, al notar sus emociones conflictivas, se inclinó y la besó. De repente, su comportamiento cambió y Schneider volvió a ser Lusai. Yoko se dio cuenta de que su beso podría ser la clave para sellar a Schneider una vez más. Mientras tanto, los seguidores del hechicero recibieron noticias de la desaparición de su maestro, asesinado por una magia de fuego de alto nivel que solo una persona podía manejar. Enviaron a un espía para descubrir la identidad del asesino del hechicero. Esa noche, Yoko tuvo pesadillas en las que Schneider se liberaba, asesinaba a su padre y reunía un ejército de monstruos para conquistar el mundo.
se despertó sobresaltada al encontrar a Lucy en su cama, tratando de darle un abrazo. Sin que ellas lo supieran, una hidra monstruosa se acercaba al reino. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Yoko notó que se acercaba una nube oscura. Su padre llegó explicando que lo necesitaban en el castillo y que, en el peor de los casos, podrían tener que despertarlo de nuevo. En el palacio, un mensajero entregó noticias terribles. Un reino vecino había caído ante una horda de hechiceros y monstruos que ahora marchaban hacia el suyo. A medida que la situación se volvía cada vez más desesperada, el sumo sacerdote llegó con Yoko. La princesa agradeció a Lucy por su ayuda en el pasado, pero Yoko, sabiendo que Lucy no recordaba su época como Schneider, sugirió que era mejor no insistir en el asunto. El sumo sacerdote sospechaba que el enemigo estaba tramando resucitar al antiguo ser de oscuridad. De repente, soldados entraron corriendo, informando de una hidra atacando la ciudad. Las hidras eran criaturas de lo salvaje, y su presencia en el reino humano indicaba que alguien la estaba controlando. El palacio cayó en el caos. Los oficiales, cuya magia estaba principalmente enfocada en la sanación y el apoyo, no poseían hechizos lo suficientemente poderosos como para derrotar a tal criatura. Todas las miradas se volvieron hacia Yoko, instándola a despertar a Schneider. Aunque avergonzada ante la idea de besar a Lusai frente a todos, el caos creciente y la insistencia de su padre en que era una necesidad la obligaron a actuar. A regañadientes le pidió a Lusai que cerrara los ojos, se inclinó y despertó a Schneider con un beso. Cuando Schneider recuperó los sentidos, los oficiales lo bombardearon con exigencias, esperando que cumpliera. Sin embargo, Schneider, arrogante y desafiante como siempre, no le importaban sus súplicas. Su único deseo era dominar el mundo. Él conjuró una pared de fuego, manteniendo a los oficiales a raya mientras llevaba al rey y a la princesa a salvo. Declaró que su deuda con Yoko estaba saldada y anunció su intención de matar a su padre, uno de los 5 héroes que lo habían sellado, como el primer paso en su conquista. Sin embargo, un destello de miedo, un vestigio de su vínculo, le impidió desafiar completamente a Yoko. Cuando Schneider llamó a un rayo para golpear al sumo sacerdote, el anciano erigió una barrera sagrada, anulando la magia de Schneider. Sin embargo, la barrera también selló las habilidades mágicas del sumo sacerdote. Sin inmutarse, el sumo sacerdote recurrió a una táctica diferente. Usando su propia sangre, activó un sello oculto, liberando a su golem aprisionado en lo profundo del palacio. El colosal golem surgió del suelo, atravesando las paredes del palacio, mientras el sumo sacerdote dirigía su ataque hacia Schneider. Al darse cuenta de que su magia era inútil contra el golem, el sumo sacerdote se preparó para lo peor. En ese momento, la hidra, bajo el mando del misterioso hechicero, llegó al palacio buscando eliminar al que mató a su maestro. Ver su invocación siendo usada contra él enfureció a Schneider. Schneider lo llamó cara de bagre, lo que lo enfureció. Luego ordenó a Hydra atacar, pero Golem atrapó y se ocupó de Hydra. Desesperadamente saltó hacia Schneider, solo para ser golpeado al suelo y luego incinerado por un hechizo de fuego. Schneider quería continuar con el sumo sacerdote, pero Yoko lo detuvo, diciendo que estaba equivocada al verlo como Lusai. Ya no sentía nada por él. Luego, él le reveló que Lusai y Schneider eran 2 mitades de la misma alma. Si Lusai moría, también lo haría Schneider. Por lo tanto, a quien quiera que Lusai amaba, él también lo amaría. Ella no le creyó, así que lo demostró con un beso y luego volvió a Lusai. Mientras tanto, uno de los 4 líderes de la facción enemiga se dio cuenta de que la magia que acababan de presenciar debía ser de Schneider. Hace 15 años, Schneider los llevó en una conquista, pero ahora parecía que estaba luchando por el reino. Necesitaban investigar. Si Schneider realmente los había traicionado, tendrían que tomar medidas en su contra. El primero de su grupo, el maestro ninja Gaara, sería la primera amenaza. El sumo sacerdote y los ministros estaban discutiendo la nube negra que se extendía. Para empeorar las cosas, su oponente tenía un hechicero llamado Chi-Su. Se decía que Chi-Su era el confidente más cercano de Schneider, y su poder no era menos formidable que el de Schneider. En ese momento, Chi-Su fue a ver lo que acababan de obtener de debajo del sello en el lugar donde acababan de capturar al jefe de la oscuridad. Pronto continuarían conquistando otros lugares. Una vez que rompieran los 2 reinos restantes, podrían romper todo el sello y resucitar la oscuridad. Los ministros estaban considerando nuevamente despertar a Schneider debido a la amenaza mayor que se acercaba, pero Yoko argumentó que era demasiado peligroso y que ella y Lusai no eran sus herramientas. Los ministros reconocieron que le estaban presionando demasiado y estuvieron de acuerdo en que traer de vuelta a Schneider era demasiado arriesgado. Luego llevó a Lusai a casa, donde él decidió lavar la ropa. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Yoko escuchó que Lusai estaba siendo acosado de nuevo y corrió en su ayuda. No podía creer que un niño tan amable pudiera poseer la mitad del alma de un ser tan violento y cruel.
Esa noche, los dos se fueron a la cama, sin ser conscientes de la tensión dentro de los muros del palacio. De repente, Gaara y sus ninjas se infiltraron en la casa de Yoko, matando a los guardias. Entró en su habitación, intentando tomarla como rehén. Exigió información sobre Schneider, pero ella se negó a divulgar nada. Furioso, la colgó, amenazando con castigarla a menos que hablara. Justo cuando Gaara estaba a punto de cumplir su amenaza, Lusai se despertó. Yoko le aseguró que todo estaba bien, instándolo a volver a dormir. Pero Lusai había visto suficiente. Vio a Gaara levantando la falda de Yoko y Schneider se vio obligado a resurgir. Le exigió a Gaara que quitara sus manos de su mujer. Le informó a Gaara que los dos despertares forzados habían debilitado el sello, permitiéndole tomar el control mientras Lusai dormía. Gaara, sorprendido de encontrar a Schneider residiendo dentro del cuerpo de un niño, tomó a Yoko como rehén. Al darse cuenta de que el sumo sacerdote estaba regresando, invocó un dragón y huyó con Yoko. Tenía la intención de usarla como palanca para obligar al sumo sacerdote a entregar a Schneider. Gaara regresó a su base con Yoko mientras Lusai fue llevado de regreso al palacio. El sumo sacerdote, sin saber dónde encontrar otra doncella que manejara la magia, recibió una solución cuando la princesa se ofreció voluntaria. Sin embargo, el rey se negó rotundamente, ya que el beso real representaba matrimonio. Sin embargo, la princesa no permitiría que su padre se obsesionara con tradiciones tan anticuadas. Ella deseaba contribuir a la lucha contra el mal como Yoko. El rey, decidido a evitar más interrupciones, fue escoltado de regreso a sus habitaciones. El sumo sacerdote reconoció los riesgos asociados con la invocación de Schneider, pero optó por apostar por la posibilidad de que la personalidad de Lusai pudiera influir en los pensamientos de Schneider. Schneider fue convocado una vez más, sintiendo una punzada de decepción al no ser Yoko quien lo despertó. El sumo sacerdote le suplicó que salvara a su hija, pero Schneider, albergando resentimiento hacia el sacerdote y una aversión a la influencia de Yoko, se mantuvo enfocado en sus propias ambiciones. Él creía que conquistar el mundo le daría acceso a cualquier mujer que deseara. Agarró a la princesa, declarando que podía reclamarla en cualquier momento. Sin inmutarse por su arrogancia, la princesa respondió con un rotundo bofetada. Sin inmutarse, Schneider, acompañado por la princesa y los soldados, marchó hacia el escondite de Gaara. Gaara interrogó a Yoko sobre el método para despertar a Schneider. Al notar su vacilación, dedujo que ella había desarrollado sentimientos por Schneider y decidió revelarle una verdad. Mientras tanto, los soldados, al ver nada más que espacio abierto, empezaron a dudar del sentido de orientación de Schneider. Sus dudas se disiparon rápidamente cuando ninjas los rodearon desde todas las direcciones. La princesa, ansiosa por contribuir, sacó su espada, pero su presencia solo sirvió para obstaculizar a los soldados. Schneider despachó sin esfuerzo a los ninjas, ordenando a la princesa que dejara su espada y armadura para mejorar su movilidad. A regañadientes, ella cumplió, ganando el resentimiento de los soldados y amenazas dirigidas a Schneider. Gaara, observando el terco silencio de Yoko, liberó un monstruo de limo para entretenerla. En ese momento, Schneider llegó a la puerta del escondite y decidió hacer una gran entrada. El sonido retumbante alertó a Gaara de su llegada. Reconociendo la firma mágica, Gaara, curioso por probar sus habilidades contra sus trampas, les permitió el paso. El grupo de Schneider se encontró con un monstruoso minotauro que custodiaba el camino. La criatura atacó, obligando a Schneider a proteger a la princesa. Sin embargo, ella lo abofeteó nuevamente por atreverse a tocarla. Viendo una escalera detrás de la bestia, Schneider, junto con los soldados, se retiraron. Instó a los soldados a quedarse atrás, recordándoles su deber de proteger a la princesa. Fácilmente convencidos por sus palabras, los soldados se quedaron. La princesa, negándose a quedarse atrás, intentó seguir, pero Schneider rápidamente la levantó y continuó ascendiendo. Mientras subían, se encontraron con un formidable ojo demoníaco protegido por una poderosa barrera. Yoko, despojada por el limo, fue preparada por Gaara para presenciar el inminente enfrentamiento entre él y Schneider, ansioso por determinar quién era el más fuerte de los dos. Schneider, momentáneamente en pánico, luchó por encontrar una manera de superar la barrera. La princesa, dándose cuenta de que su preocupación por Yoko estaba afectando su concentración, creó una distracción. Se escabulló detrás del ojo demoníaco, distrayéndolo momentáneamente y debilitando la barrera lo suficiente como para que Schneider pudiera dar el golpe final. Aliviada de haber contribuido, la princesa notó la vergüenza de Schneider disfrazada de molestia. Enfurecido, la levantó, continuando su charla mientras entraban en otro pasillo. Schneider admitió su agotamiento por el uso excesivo de la magia, enfatizando el esfuerzo mental que le imponía. Conservó su energía, anticipando la inevitable confrontación con Gaara. De repente, la princesa, atraída por una espada reluciente, la recogió, sin saber de su naturaleza maldita.
Al mover la espada descuidadamente, rozó a Schneider, infectándolo con su veneno. Apenada y desesperada por ayudar, preguntó qué podía hacer. «Chupa el veneno», ordenó Schneider. Mientras tanto, Gaara reveló a Yoko el verdadero motivo detrás de resucitar al dios demonio, Control. Buscaban manipular el poder de la deidad, usándolo para obliterar el mundo existente y crear uno nuevo según su diseño. También le parecía extraño que Schneider aún no hubiera hecho acto de presencia. Impulsada por el remordimiento, la princesa comenzó a extraer el veneno de la herida de Schneider. Mientras lo hacía, el demonio que residía en la espada se manifestó, enfurecido por la perturbación de su sueño. Gaara observó que Schneider, aunque era un mago formidable, se especializaba principalmente en magia de fuego y viento. El demonio de fuego, inmune a todos los ataques basados en fuego, hacía inútil la magia de fuego característica de Schneider. Obligado a una posición defensiva, Schneider se protegió de las incesantes explosiones de fuego del demonio. Sin inmutarse por los contraataques de Schneider, el demonio desató una explosión que sacudió los cimientos del escondite. El calor se intensificó, haciendo que la lava se filtrara por las grietas. Sabiendo que no podría esconderse para siempre, Schneider se preparó para enfrentar al demonio, ordenando a la princesa que se quedara en su lugar. Saliendo de su escudo, Schneider contraatacó las llamas del demonio con las suyas propias, amplificadas por el mismo poder del demonio. La explosión resultante envió al demonio a través del techo, estrellándose en la cámara donde Gaara esperaba pacientemente. El demonio, lamentándose incrédulamente de su primera derrota en 300 años. Schneider, con un toque de presunción, comentó sobre la juventud del demonio en comparación con sus propios 400 años. Cuando el demonio se transformó de nuevo en su forma de espada, Schneider se reunió con Yoko. Gaara, al observar la disposición de Schneider a arriesgarse por una mujer que aún no había conquistado, comentó sobre el cambio de Schneider. Schneider, sin embargo, estaba enfurecido, no porque Yoko estuviera desnuda, sino porque Gaara la había visto así antes que él. Divertido por los celos de Schneider, Gaara se preparó para la batalla. Él predijo una victoria rápida. En una batalla entre mago y espadachín, el que da el primer golpe tiene la ventaja. Sin embargo, tan pronto como comenzó la pelea, Schneider fue sorprendido por el ataque de largo alcance inesperado de Gaara. Gaara aprovechó su ventaja enfrentándose a Schneider en combate cuerpo a cuerpo. Schneider bloqueó los golpes, creando distancia para lanzar un hechizo de fuego. Gaara corrió a través de las llamas, cortando la mano de Schneider. A pesar de la herida, Schneider desató su magia, cortando una de las manos de Gaara a cambio. Gaara esquivó por poco toda la fuerza del hechizo, sabiendo que un golpe directo sería fatal. Ambos, consumidos por la rabia y la determinación, se prepararon para el choque final. Gaara, tratando de quebrar la determinación de Schneider, lo provocó con mentiras sobre sus hazañas con Yoko. Yoko negó vehementemente sus afirmaciones, mientras que a Schneider, indiferente a la verdad, solo le importaba derrotar a Gaara. Cuando Schneider comenzó a cantar un hechizo, Gaara contraatacó con su propio ataque de largo alcance. Schneider desvió el ataque, lo que provocó que ambos hechizos chocaran en una explosión catastrófica que arrasó el escondite, reduciéndolo a escombros. Gaara y Schneider luego emergieron de los escombros, ambos con sus brazos readjuntados por Schneider. Gaara, al ver un cambio en Schneider, fue a buscar al cría de dragón. La princesa devolvió la cría a Gaara, reconociendo que la barrera de Schneider había salvado a las chicas y El dragón Gaara admitió la derrota, mientras que la princesa encontró sorprendente el potencial de cambio de Schneider, a pesar de su crueldad. Después, Schneider recibió una reprimenda de Yoko, lo que hizo reír a Gaara al ver al antes cruel Schneider siendo mandado por una chica, mientras que la princesa, sintiéndose como una impostora, fue encontrada por sus soldados. Gaara reveló que otro ejército había atacado su reino mientras estaban fuera. De repente, el dragón habló con Schneider, expresando su creencia de que no lo había olvidado después de 15 años. Mientras tanto, Chishu, estrategizando, recibió noticias de la caída de la fortaleza de Gaara y su traición. Sospechando que Gaara fue engañado para seguir a Schneider, Chishu envió a uno de los 4 reyes celestiales, Ni, para lidiar con Schneider, creyendo que él los estaba arruinando. Ni, también al mando del ejército que atacaba el palacio, recibió una solicitud de negociación. Sin embargo, el sumo sacerdote sabía que no sería fácil. Su oponente era un rey celestial. Ni, negándose a perdonar a la oposición, ordenó matar al enviado. De repente, llegó un mensaje de Chishu, ordenándole matar a Schneider. Sorprendida, regresó al campamento para descansar. Ni luego se encontró con Schneider en una ilusión. Notó que no había cambiado mucho, siendo una elfa oscura. La había salvado y acogido después de que fue separada de su clan devastado por la guerra, viéndose a sí mismo como una figura paterna para ella. Enfurecida, Ni le dijo que dejara de manipular sus sentimientos. Ella lo había amado solo para descubrir su harén oculto. Schneider lo justificó como un deseo masculino, pero Ni, sin preocuparse, rompió la ilusión con un rayo.
Ordenó a sus subordinados que encontraran a Schneider, ya que estaba ocupada comandando al ejército. El dragón, observando el fallido intento de reconciliación de Schneider con Ni, se preguntó por qué lo seguía a él en lugar de a Gaara. Resultó que Schneider se había escapado en secreto y el dragón simplemente lo había seguido. Schneider, todavía molesto por el dragón, amenazó con destrozarlo si volvía a su forma de hace 15 años. De repente, se encontraron con una chica siendo perseguida por una araña gigante. Schneider, queriendo hacerse el héroe, corrió en su ayuda. El dragón encontró extraño ver una araña gigante en esta área, pero a Schneider le interesaba más impresionar a la chica. Después de terminar con la araña con un solo movimiento, Schneider notó que un talismán cayó de su cuerpo, sugiriendo que fue convocada. Observando a la chica, que tenía una apariencia dulce, el interés de Schneider se despertó. Ella llevó a Schneider de regreso a su casa para expresar su gratitud. Él dedujo que probablemente era la hija de un señor. El dragón, al sentir los pensamientos pervertidos de Schneider, fue alejado. Esa noche, después de la cena, Schneider se retiró a su habitación. Al dragón le pareció extraño que este lugar permaneciera en paz a pesar de la guerra en curso. Schneider, no con ánimos de charla ociosa, silenció al dragón. De repente, la chica entró, ofreciéndose a Schneider como una forma de agradecerle. No siendo uno para rechazar tal oferta, él aceptó rápidamente. El dragón, sintiendo una trampa, fue golpeado con una almohada por Schneider por interrumpir. Al quitarse la camisa, Schneider notó moretones en los hombros de la chica por la armadura. Antes de que pudiera reaccionar, ella le pegó un talismán y fue atrapado por una araña gigante. Se presentó como Ari, una subordinada de confianza de Ni. Con su magia desactivada, Schneider se encontró a merced de la araña. Sin embargo, para sorpresa de Ari, él estaba sentado detrás de ella. Usó una ilusión para engañarla, difuminando las líneas entre lo real y lo falso. Le susurraba palabras dulces, aprovechándose de sus emociones. Habiendo nunca experimentado amabilidad excepto de su maestro, Ari rápidamente cayó en la manipulación de Schneider. El dragón, al darse cuenta de la situación, pidió un cambio de escena, diciendo que esto no era una película para adultos. A la mañana siguiente, Schneider decidió partir de nuevo, y Ari le informó que ni todavía no lo había perdonado y que había otro asesino adelante. Ella temía que Schneider muriera, pero él prometió que se volverían a ver. Al irse, Schneider se arrepintió un poco de haber mordido ligeramente la oreja de Ari la noche anterior y no haber ido más lejos, sintiéndose un poco arrepentido ahora. Ni, al enterarse de que Ari había dejado ir a Schneider, se dio cuenta de que era un desastre que otra persona hubiera caído por el encanto de Schneider. A Schneider no le importaba si alguien era un amigo o enemigo. Cualquier chica que lo tocara quedaría inmediatamente cautivada. Ni consideraba a Schneider la persona más peligrosa para las chicas. Poco después, Schneider se encontró con el asesino del que Ari le había advertido. Este individuo era Kai Han. Schneider, al notar que parecía ser un hombre, le preguntó al dragón quién era más guapo, él o Kai. El dragón no pudo decidir, así que Schneider lo pateó. Los monstruos que Kai había traído se lanzaron contra Schneider, quien los eliminó instantáneamente de un solo movimiento. Kai entonces se enfrentó a Schneider, preguntando dónde estaba Ari sin creer que ella los traicionaría. Schneider le dijo que Ari se había enamorado de él y que ya se había acostado con ella. Enfurecido, Kai atacó con un movimiento cortante, pero Schneider esquivó usando una ilusión y golpeó a Kai con una explosión. Kai también usó una ilusión para esquivar, obligando a Schneider a sacar la espada demoníaca de fuego de antes para bloquear el ataque. Schneider contraatacó, rompiendo la armadura de Kai, revelando que era una mujer. Sin embargo, Kai, confiada en que solo era superada por Ni, lanzó un ataque y comenzó a petrificar a Schneider. Schneider, no muy contento, pensó que si fuera a ser petrificado, preferiría una pose más elegante. A Schneider no le gustaba la idea de quedar petrificado. Si tenía que convertirse en piedra, quería estar en una pose elegante. Luego se dio cuenta de que era un hechizo antiguo y para romperlo necesitaba saber qué dios lo había lanzado. Si podía identificar al dios, podría pedirle a una deidad cercana al lanzador que lo ayudara a deshacerlo. Con docenas o incluso cientos de dioses, averiguar quién lanzó este hechizo tomaría más tiempo del que tenía. Kai, no queriendo que él permaneciera intacto en piedra, apuntó a romper la estatua, temiendo que alguien pudiera venir y revivir a Schneider. Justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque, Ari convocó arañas para bloquearlo. Ella se había dedicado por completo a Schneider, eligiendo protegerlo, creyendo que Schneider era más fuerte que todos los 4 reyes celestiales juntos. Ella prometió defender a Schneider, incluso si significaba oponerse a su maestro. Kai destruyó las arañas de Ari y estaba decidido a matarlos a ambos. Ella mencionó por accidente el nombre de su deidad, dándole a Schneider información crucial para romper el hechizo de petrificación. Schneider, presumido por su buena apariencia, disgustaba a Kai, que continuó su ataque.
Sin embargo, Schneider reveló que la deidad con la que tenía un pacto estaba subordinada a los dioses con los que él se había aliado, haciendo que su hechizo fuera ineficaz. Luego disparó una flecha, haciendo que la ropa de Kai comenzara a volar. Mencionó que se estaba conteniendo porque era una mujer. Pero en ese momento, ella invocó un Kai-Za, un monstruo que controlaba a través de un cristal. Podía exhalar un gas que causaba petrificación, y como el gas no era mágico, Schneider tenía que evitar inhalarlo. Schneider intentó llevar a Ari en la dirección contraria al viento para evitar el gas, pero cuando el monstruo no estaba liberando gas, pisoteaba con sus patas. Después de un tiempo, el brazo de Schneider se petrificó. Ari, en un intento de proteger a Schneider, se interpuso en el camino del gas, causando que éste retrocediera hacia Kai. Soltó el cristal en su prisa, y el monstruo se descontroló. Recuperando ahora su confianza, Schneider encontró fácil manejar a un monstruo descontrolado. Con un solo movimiento explosivo se encargó de la criatura. Seguro de que Kai ahora le debía, se sorprendió cuando ella le pidió que la matara, diciendo que lo lamentaría si no lo hacía. Schneider le dijo que podría intentar matarlo cuando quisiera. Luego Schneider la ayudó absorbiendo el gas tóxico de su sistema. Le pidió a Ari que cuidara de Kai mientras él continuaba su viaje. Kai le advirtió sobre el último subordinado de Ne, un conde con técnicas de inmortalidad y el más fuerte de todos. Schneider le agradeció por la información y partió. Schneider agradeció a Kai por la información y partió. Mientras tanto, Kai empezó a comprender los sentimientos de Ari por Schneider. Después de viajar un rato, Schneider se dio cuenta de que había usado demasiada magia y el sello de Lusae se estaba haciendo más fuerte. Luego se transformó de nuevo en Lusae, dejando al dragón sin saber qué hacer. Mientras tanto, en el palacio, la princesa había regresado. El sumo sacerdote le informó que Yoko había salido con los soldados para encontrar a Schneider. Los soldados habían sido abrumados por los numerosos monstruos, pero Gaara y sus 2000 tropas ninja llegaron para ayudarlos a defenderse. Lusae y el dragón estaban vagando buscando a Yoko, cuando Lusae accidentalmente descubrió a Yoko bañándose en un lago. Yoko gritó de alegría, haciendo que los soldados se apresuraran a verificar la situación. Esta vez ella gritó de verdad y los expulsó. De hecho, los niños tienen sus privilegios. Los soldados se sorprendieron al descubrir que el niño pequeño era en realidad el mago negro, Schneider. Luego se preguntaron sobre el dragón, y Yoko recordó que su nombre era Lars. Los soldados estaban sorprendidos porque Lars era el nombre del hermano de la princesa, quien recibió el título de Caballero Dragón, y también era uno de los 5 héroes que derrotaron a Schneider hace años. Nadie sabía si Lars estaba muerto o vivo porque desapareció después de la batalla. Sospechaban que este dragón era la reencarnación del príncipe Lars. Mientras tanto, el conde mencionado anteriormente por Kai había recibido noticias de que 2 de los subordinados de Ne habían sido derrotados por Schneider. Estaba decidido a prepararse a fondo, confiando en que Schneider no podría derrotar su cuerpo inmortal. Para aumentar su poder necesitaba la sangre de vírgenes. Entre las chicas traídas por sus despreciables subordinados, una ya había sido profanada. Enfurecido, drenó la sangre de su subordinado como castigo. Al mismo tiempo, un hombre lobo también estaba cazando a mujeres jóvenes. Yoko, que estaba poniendo a dormir a Lusae, sintió la fuerte aura demoníaca y alertó a los soldados para que se prepararan. Ellos se enfrentaron al hombre lobo, quien los derribó sin esfuerzo con un solo golpe. Al encontrar a Yoko apetecible, estaba a punto de devorarla cuando Schneider se despertó. Schneider lo insultó, llamándolo un simple perro. Enfurecido, el hombre lobo se lanzó contra Schneider, pero incluso cuando fue golpeado, Schneider no sintió dolor y respondió con un golpe poderoso. Luego inmovilizó al hombre lobo en el suelo y decidió mostrarle su magia. Usó su movimiento definitivo, Fuego Infernal, y con solo un movimiento de sus muñecas, quemó gravemente al hombre lobo. La aterrorizada criatura le suplicó al conde que la ayudara, haciendo que Schneider se diera cuenta de que el único que podía dominar a un hombre lobo era un vampiro. Se preguntó por qué un ser inmortal como un vampiro serviría a Ne, y sospechó que el conde estaba recolectando la sangre de vírgenes para aumentar su poder, con el objetivo de derrocar tanto a Ne como a Kaitsu. Exigió respuestas del hombre lobo, prometiendo perdonarle la vida si confesaba. Pero justo cuando confirmó las sospechas de Schneider, fue brutalmente asesinado con su cabeza aplastada bajo los pies. Yoko luego enfrentó a Schneider por irse y por volver a convertirse en Lusae. También exigió saber los nombres de las 2 chicas que él había mencionado antes, amenazando con hacerlo hablar o negarle el sueño. Ligeramente intimidado, Schneider pidió un poco de tiempo. El conde, que había estado observando todo el tiempo, se dio cuenta de que Schneider no había revivido completamente y todavía estaba sellado dentro del cuerpo del chico. Relató cómo Schneider se había rebelado contra los 4 reinos con sus 4 discípulos y que Schneider se hacía más fuerte con cada reencarnación.
En su apogeo, Schneider sería un oponente insuperable, pero en su estado actual, el conde creía poder derrotarlo. El conde y sus fuerzas descendieron, y Schneider, al notar que Luce se había despertado, fue atrapado nuevamente al instante. Al enterarse de otra información crucial, el conde ordenó a sus hombres capturar inmediatamente a Lusae y Yoko. Llevados de regreso a su castillo, el conde se jactó de lo fácil que fue capturar al legendario mago, y además obtener 3 doncellas como bonus. Además de Yoko, los otros 2 eran Ari y Kai, quienes también habían sido capturados y llevados allí. Kai todavía despreciaba al conde, como lo hacía en el pasado. Tanto ella como Ari habían fingido ser capturadas para ser llevadas ante él, ya se habían liberado de sus ataduras. Enfurecido por la incompetencia de sus subordinados, el conde volvió a drenar su sangre. Estaba seguro de que al consumir la sangre mágica de ambas chicas, se volvería aún más poderoso. Pero las 2 chicas rápidamente combinaron sus talismanes y habilidades de espada para atacarlo. A pesar de recibir el impacto completo de su ataque combinado, sus habilidades regenerativas eran demasiado poderosas. Kai sacó un crucifijo y ajo para luchar contra él. Fingió tener miedo, pero solo era para tomarla desprevenida y capturarla. Comenzó a drenar sangre de la mano de Kai, creyendo que lo haría más fuerte que tanto Ni como Chishu. Ari intervino, confiando en Schneider para detenerlo. El conde simplemente se burló de su esperanza, señalando que su única esperanza estaba encerrada arriba. Luego reveló la verdad sobre el sello de Schneider a las chicas. Lars finalmente entendió que la suma sacerdotisa había implantado la personalidad de Lucy en el cuerpo reencarnado de Schneider. La personalidad de Lucy era más fuerte y había dominado completamente a Schneider durante los últimos 15 años. Esto era evidente en el fácil control de Lucy, mientras que Schneider solo podía tomar el control cuando Lucy estaba dormida. El conde se burló de las chicas, diciendo que una vez que él se encargara de Schneider, su amenaza desaparecería y él se convertiría en el más poderoso. Arriba, observando la escena abajo, Lucy desató su poder. Mientras tanto, Gaara lideraba a los soldados contra los monstruos, lanzando un dardo gigante para despejar una ola de enemigos. Se preguntaba qué estaba haciendo Schneider en ese momento. Schneider luchaba por tomar control de Lucy después de ver lo que el conde había hecho a sus chicas. Sin embargo, Lucy todavía era demasiado fuerte. El conde suspiró aliviado al ver que Schneider aún estaba atrapado. Se acercó a Ari para drenar su sangre, pero Yoko lo pateó en la cara, enfureciéndolo. Se volvió para atacarla con furia. Sin embargo, esto fue la gota que colmó el vaso para Schneider. Enfurecido porque Yoko fue atacada, Schneider finalmente se liberó de su prisión para enfrentarse al conde. Declaró que el conde pagaría por tocar a su Yoko y atacó con una combinación de magia de rayo y hielo. Sin embargo, incluso después del asalto mágico, el conde parecía ileso. Creyéndose verdaderamente más fuerte que Schneider, el conde cargó, disparando un rayo de sus ojos. Las 3 chicas miraron con horror cómo el rayo aparentemente golpeó su objetivo, dejando atrás solo el brazo de Schneider. Ari, decidida a proteger a Kai, se levantó para luchar, pero el conde simplemente se rió de ella, afirmando que su esperanza ya estaba perdida. Pero mientras se reía, la voz de Schneider se unió. Reveló que el que fue alcanzado por el rayo no era él, sino uno de los propios subordinados del conde. El conde, al darse cuenta de su error, intentó girar y disparar de nuevo para evitar ser alcanzado, pero su subordinado quedó atrapado en el fuego cruzado. Schneider, de pie protectivamente frente a Yoko, absorbió el ataque del conde y lo devolvió. El conde, al creer que había esquivado el ataque, de repente se dio cuenta de que el sol había salido. La luz del sol lo golpeó, convirtiéndolo en cenizas. A pesar de su poder, todavía era vulnerable al sol. Lars, al creer que Schneider había acabado con el conde, se sorprendió al ver un murciélago emerger de las cenizas. Schneider atrapó rápidamente al murciélago, sabiendo que si llegaba a su refugio, el conde resucitaría en 2 días. Tomó un pedazo del ala del murciélago para realizar un hechizo. Este hechizo se implantaría en el murciélago. Si el conde intentara poseerlo de nuevo, el hechizo se activaría, matándolo y transformándolo en un leproso, incapaz de resucitar jamás. El conde gritó de rabia y desesperación, mientras Schneider solo reía. Las fuerzas restantes del conde huyeron. Luego, Schneider ayudó a Ari a recuperar a Kai, indicándole que la llevara al templo para curarla. Luego revisó a Yoko para ver si estaba herida. Las 2 chicas le preguntaron sobre la otra chica. Schneider simplemente afirmó que Yoko era la que había elegido, mientras que Ari aún estaba pendiente. Mientras tanto, Gaara había derrotado a todos menos al último de los monstruos. Chishu, observando todo, estaba sorprendido de que Schneider hubiera logrado manipular a casi todos sus subordinados. El miembro restante de los 4 reyes celestiales, Abigail, sospechaba que Ni podría traicionarlos debido a su padre, Schneider.
Si Ni se atrevía a afirmar con confianza que no los traicionaría, él usaría la misma magia que Schneider había usado en ella. Ella lo desafió a usar la magia en ella para demostrar su fuerza de voluntad. Abigail luego lanzó el hechizo sobre Ni y le advirtió que se comportara o se convertiría en un sapo. Chishu luego pensó que Abigail estaba exagerando, pero Abigail explicó que Ni había vivido con Schneider durante 100 años y estaba más cerca de él que nadie más, lo que hacía necesarias sus acciones recientes. Chishu sabía que Schneider era un hombre cruel tanto con sus enemigos como con sus subordinados, pero no había matado a Gaara ni a los 3 subordinados de Ni. ¿Qué había cambiado en Schneider en los últimos 15 años? Abigail se dio cuenta de que el ejército de Schneider y Chishu deberían separarse para romper los otros 2 sellos mientras Ni mantenía a Schneider a raya. Para revivir la oscuridad, necesitaban el corazón de Schneider. Si Ni quería vivir, tenía que matar a Schneider. Si Schneider quería salvar a Ni, tendría que sacrificarse. Sin importar el resultado, uno de ellos tendría que morir. Schneider y Yoko se despidieron de Ari, ya que llevaría a Kai a recibir tratamiento. Al subir al carruaje, Ari supo que nunca ganaría el afecto de Schneider, pero esperaba que él la recordara. Yoko luego advirtió a Schneider sobre jugar con los sentimientos de los demás y que una vez que decidiera buscar a alguien, tendría que ser leal. Mientras tanto, Gaara se encontró con Ni. Ella lo enfrentó sobre por qué los había traicionado, y él respondió que era más feliz con Schneider. Luego desataron sus técnicas de espada más poderosas. Gaara se dio cuenta de que la espada de Ni era una de las espadas legendarias más fuertes, la espada del dios del trueno. Su espada también era legendaria, pero no tan poderosa como la de ella. Gaara luego sostuvo su espada en la boca y lanzó una lluvia de kunai. Luego lanzó un dardo gigante para obligar a Ni a saltar, y su dragón la atacó, dándole la oportunidad de asestar un golpe fatal. Sin embargo, lo que golpeó fue un demonio, mientras Ni aparecía detrás de él para contraatacar. El puente se partió en 2 después de su ataque, y todos pensaron que Gaara había sido golpeado. Sin embargo, de repente reapareció. Había usado una técnica de clon de sombra, y el verdadero Gaara no estaba herido. Regresó al puente y comenzó a quitarse la armadura para aligerar el peso, ya que era inútil contra la espada del dios del trueno. Luego desató su técnica de largo alcance que había usado contra Schneider, pero con ambas manos. Una ráfaga de espadas voló hacia Ne, pero ella sabía que solo una de ellas era real. Identificó el ataque real y lo bloqueó, pero el ataque fue demasiado poderoso y su espada se rompió por la mitad. Todos creían que Gaara había ganado, ya que Ni estaba indefensa sin su espada. Gaara perdonaría la vida de Ni, ya que ella era importante para Schneider. Los oficiales adentro estaban asombrados por la fuerza de Gaara y no sabían cómo de repente se había puesto de su lado. Ne estaba furioso de que Gaara hubiera escuchado a la realeza y abandonado sus ideales de una sociedad igualitaria. Sin embargo, a Gaara no le importaban los ideales que Chi Xue había delineado. Para él, mientras estuviera feliz, seguiría adelante. Ne continuó la lucha, avanzando con su espada rota, infundiéndola con magia de relámpagos. Gaara, subestimándola, se lanzó hacia adelante y se dio cuenta de que su espada no podía bloquear el ataque. Él fue golpeado y Ne explicó que la hoja infundida con relámpagos era la verdadera espada del dios del trueno. Ninguna espada física podría resistirla. Gaara estaba a punto de ser derrotado cuando un ataque mágico voló, derribando a Gaara y a Ne. La princesa reconoció al hechicero en el lado opuesto. No era otro que Schneider. El puente se había derrumbado por completo, bloqueando efectivamente cualquier avance del enemigo. Schneider explicó que el hechizo era uno nuevo que había creado, que todavía tenía dificultades para controlar. Gaara maldijo a Schneider por casi dañarlo con un hechizo. Si quería experimentar, no debería probarlo en sus aliados. Ne se entristeció al ver a Schneider con otra chica, ya que siempre había estado a su lado mientras ella lo esperaba. Incluso después de renacer, todavía le causaba angustia. Ella juró quitarle la vida a Schneider hoy. Sin embargo, Schneider ya había aparecido detrás de ella y comenzó a abrumarla con lo que podrían considerarse acciones perversas. Gaara, mientras tanto, estaba comiendo comida para perros y arrastrándose debido a sus heridas, pero nadie le prestó atención. Después de escuchar a Schneider confesar su amor por ella, Ni comenzó a dudar, pero debido al sello que Abigail le había puesto, empujó a Schneider y llamó a su montura para volar lejos. La princesa estaba aliviada de que su reino fuera salvado. Ne, sin embargo, estaba desconsolada, ya que ella y Schneider habían estado juntos durante tanto tiempo y tenían un vínculo tan profundo. Ella estaba dispuesta a perdonarlo por todo, e incluso dispuesta a abandonar sus ideales por una sociedad igualitaria por él, si él no estuviera maldito. Esa noche, Gaara advirtió a Schneider que Ni ahora era mucho más fuerte que antes. Si Schneider la subestimaba, podría ser asesinado. Escuchando su conversación, Yoko se preguntaba sobre la naturaleza de la relación entre Schneider y Ni.
La suma sacerdotisa vio que estaba lloviendo, lo que significaba que el enemigo no atacaría, dándoles tiempo para reparar sus defensas. Yoko fue al comedor a distribuir personalmente la comida y animar a los soldados. Todos se alegraron con Yoko distribuyendo comida, excepto Schneider, a quien solo se le dio una porción pequeña. No podía aceptar esto e intentó comer rápido para pedir más, pero Yoko aún le dio muy poco, lo que lo hizo enojar mucho. Los dos discutieron, con el enojo de Yoko derivado del constante coqueteo de Schneider con otras mujeres. Schneider argumentó que no era gran cosa y que todos los hombres guapos estaban muriendo. Al final, Schneider no pudo ganar la discusión y admitió la derrota. Todos estaban aterrorizados por Yoko, ya que tenía el control total sobre el hechicero oscuro. Esa noche, la princesa y la suma sacerdotisa fueron a visitar al oráculo, una mujer con la capacidad de ver el futuro. La suma sacerdotisa le pidió que examinara el sello en Schneider, ya que se había despertado 2 veces mientras estaba en el cuerpo de Liu Sai, y más recientemente se había transformado de nuevo en su forma de hechicero sin el beso de Yoko. Era evidente que Schneider utilizó el poder de su voluntad para romper el sello. Sin embargo, alguien tan malvado como el viejo Schneider no habría podido convencer a la diosa de aflojar el sello. El verdadero motivo fue que Schneider había cambiado, convirtiéndose en alguien que comprendía el amor y logró convencer a la diosa para que aflojara el sello. De repente, la anciana tuvo una visión de Schneider perdiendo el corazón y muriendo. Gaara notó que Yoko parecía preocupada y le dijo que sería difícil para Schneider derrotar a Ne ahora. Ambos tenían la misma fuerza, y si peleaban, el que se quedara sin energía primero perdería. Mientras que al viejo Schneider no le habría importado, el actual Schneider era demasiado bondadoso. Sin embargo, esta bondad hacía que Schneider fuera más accesible que antes. Yoko fue a ver a Schneider y escuchó a la princesa advirtiéndole sobre su muerte, como había visto en una visión. Schneider se sorprendió de que la vidente todavía estuviera viva y desestimó todas sus advertencias, confiado en que alguien tan guapo como él jamás podría perder, y mucho menos morir. Los altos funcionarios pensaban que él tramaba algo, pero la princesa decidió creerle porque había protegido el reino muchas veces y no quería que derramara más sangre por este lugar. Schneider se rió de esto, diciendo que su objetivo seguía siendo la dominación mundial y que estaba reconstruyendo su ejército para él mismo. Mientras tanto, la vidente y el sumo sacerdote descubrieron un aumento de magia odiosa en Ne recientemente, y parecía que había usado esta tormenta para cegarlos. Schneider decidió darle una lección a la princesa sobre lo que sucede cuando entra a la habitación de un hombre a medianoche. Ella estaba dispuesta a entregarse a él si eso significaba que él se quedaría. Sin embargo, Yoko irrumpió y lanzó Lars a Schneider. De repente se dio cuenta de que se estaba lanzando un hechizo, y al terminar su oración, el palacio se derrumbó bajo la magia destructiva. Gaara reconoció que solo Schneider podía lanzar tal hechizo, pero como Schneider también fue afectado, Ne era la única otra posible culpable. Ver a Schneider con otra mujer enfureció aún más a Ne y la hizo más decidida a matarlo. Schneider, tomado por sorpresa, no tuvo tiempo de crear una barrera más grande. A pesar de las súplicas de las dos chicas para que no peleara, Ne se acercó a Schneider, haciendo imposible que evitara la confrontación. Pidiendo prestados 500 yenes a Yoko, Schneider fue a la batalla. Gaara notó que la espada de Ni había sido restaurada y temió que Schneider estuviera en un verdadero problema. Schneider usó un hechizo de vuelo para enfrentar a Ne, pero ella usó una técnica para drenar su poder mágico, causando que cayera. La astuta estrategia de Ne de bloquear la mayor fortaleza de Schneider, su magia, lo dejó vulnerable. Ella atacó desde su montura mientras Schneider intentaba defenderse con una pared de fuego, que fue rápidamente absorbida, dejándolo expuesto a los ataques de Ne. Gaara, frustrado porque no podía ayudar a Schneider, observó cómo el demonio de la espada de fuego emergía para ayudar a Schneider. Declaró a Schneider su maestro y prometió protegerlo. Luego agarró su espada y se enfrentó a Ni, pero su objetivo era su montura, intentando evitar que volara. El suelo debajo de Schneider colapsó, y Ni lo siguió hacia abajo para continuar la pelea. Se sorprendió al verlo empuñando la espada de llama, pero no era una gran preocupación ya que su bestia de trueno en la espada era más fuerte que el demonio de fuego. Las dos espadas liberaron 2 haces de luz, haciendo que todos pensaran que sería una batalla equilibrada. Pero un espadachín contra un mago en una pelea de espadas está claramente en desventaja. Ambas espadas eran extremadamente poderosas, por lo que era posible que la pelea terminara en un solo golpe. Gaara sabía que ambos estaban concentrando toda su fuerza en este único ataque. Se miraron por un momento antes de que Ni tomara la iniciativa, poniendo a Schneider en desventaja. La espada demoníaca tomó una decisión audaz, sacrificarse para atraer el alma de la espada de trueno hacia la bola de relámpago, terminando con ambos. Con la espada desaparecida, Ne ya no podía hacerle nada a Schneider, pero ella inmediatamente se abalanzó sobre él, apuñalándolo directamente en la cabeza. Todos pensaron que estaba acabado, pero Schneider se levantó de un salto.
Dado que la bola de energía había desaparecido, ahora podía luchar con magia de nuevo. Pero no olvides que Ni también era una estudiante de Schneider, por lo que su magia no era menos potente. Luego, ella recitó hechizos al mismo tiempo que Schneider y voló hacia arriba, ambos desatando magia de rayos con igual poder. Esto nuevamente hizo que Gaara se diera cuenta de que quien dudara siquiera un poco o se quedara sin energía primero sería derrotado. Luego, ambos usaron magia de fuego de alto nivel para quemar toda el área a su alrededor. Gaara sabía que iban a matarse entre sí e intentó detenerlos, pero ambos habían Terminaron de cantar y se lanzaron el uno contra el otro. A mitad de su vuelo, a Sona le vinieron recuerdos de su pasado con Ni, y fue él quien terminó herido por el ataque. Gaara se dio cuenta de que Schneider estaba siendo influenciado por sus emociones y perdió la concentración por un momento, perdiendo el control de las llamas. Ni también estaba furiosa porque Schneider estaba dejando que sus emociones lo controlaran en un momento tan crítico. Estaba claro que había cambiado mucho. La princesa estaba preocupada de que Schneider estuviera muerto, pero Yoko no lo creía porque aún no le había devuelto el dinero. Ella había enseñado a Schneider que siempre tienes que devolverle el dinero a quien se lo pidas prestado. Luego, desde los restos, Schneider regresó más fuerte que antes. Presumía de que no era débil y que no había necesidad de preocuparse, pero en realidad Schneider había sufrido bastantes heridas. Ni todavía no se iba a rendir y estaba decidida a quitarle la vida a Schneider, pero él se levantó y dijo que todavía la amaba. Pero ella no se dejó engañar porque Schneider le había dicho eso a todas las mujeres que conocía. Luego, ella convocó a un grupo de espíritus de rayo. Esto fue un arma de doble filo porque atacarían a su maestro si perdían la concentración. Schneider no tuvo más remedio que invocar espíritus de fuego para contrarrestarlos. Los dos se persiguieron otra vez y Schneider no podía entender cuáles eran sus ideales y por qué ella y Chi-Shu estaban tan obsesionados con ellos. Dijo que quería crear una sociedad pacífica, lo cual a Schneider le parecía ridículo. Él sentía que la guerra y el conflicto eran inherentes a la humanidad y que la paz que ella deseaba no duraría mucho. En el pasado, durante la guerra entre humanos y hadas, una persona como ella, un híbrido de hada y humano, no era aceptada por ninguno de los dos lados. La guerra se extendió, dejándola abandonada en medio de la devastación sin nadie que la acogiera. Esto la llevó a desear la creación de una sociedad donde individuos como ella pudieran encontrar un lugar al que pertenecer. Sin embargo, Schneider se le acercó, recordándole su primer encuentro y los 100 años posteriores que pasaron juntos, llenos de alegría. Ella reconoció que esos 100 años habían sido como un paraíso para ella, pero debido a la maldición en su mano, se vio obligada a alejar a Schneider. Abigail disfrutó de esta situación, mientras que Chi-Shu no se sentía igual. Perder a Ni dejaría solo a los dos para enfrentarse a Schneider. Ni todavía creía que Schneider estaba tratando de manipularla, lo que llevó a otra pelea. Gaara notó el comportamiento inusual del espíritu de fuego, sugiriendo que Schneider estaba llegando a su límite. A pesar de esto, Ni continuó atacando a Schneider, creyendo que ella era simplemente una hija adoptiva para él, un capricho suyo. Sin embargo, para ella, Schneider era tanto su salvador como la persona que más amaba. Ella golpeó a Schneider, esperando que no se levantara, pero persistió mientras la maldición continuaba consumiéndola. Sus espíritus eléctricos comenzaron a actuar fuera de su control, atacando a Yoko, lo que preocupó a Schneider. Sin embargo, Ni se mantuvo estable. Los espíritus la atacaron a ella y a Schneider, pero ella logró protegerlos con una barrera. Fingió mantener el control, engañando a Schneider para recuperar a Yoko y usarlo como amenaza. Schneider tomó una decisión seria y ambos lanzaron un hechizo supremo que él aún no había dominado. Esta era magia de destrucción suprema, capaz de arrasar el área circundante. Ni ocultó su maldición para mantenerla oculta de Schneider, y mientras el hechizo se desarrollaba, Gaara percibió que estaba en una desventaja significativa. Yoko, no dispuesta a verlos destruirse mutuamente, le dijo a Gaara que hiciera algo, pero interferir significaría una muerte segura. Ya no podían escucharlos, y el hechizo, una vez lanzado, no podía ser retirado. En medio del ataque, Schneider escuchó la voz de Lusai, quien le instó a presenciar el sufrimiento de la mujer que amaba. Se dio cuenta de su maldición y reconoció la mano de Abigail en ello. Lusai sabía que Ni, incapaz de vivir en el cuerpo de un sapo, deseaba morir a manos de él. Mientras ella se preparaba para rendirse, Schneider, enfurecido con Abigail, desvió el hechizo lejos de ella. El rayo de luz se elevó hacia el cielo. Después, él llegó antes que Ni, decidido a otorgarle libertad. Con un golpe directo, la perforó y extrajo su corazón justo frente a sus ojos. Esta acción levantó con éxito la maldición. Todos quedaron impactados por las acciones de Schneider. La profetisa reconoció el cumplimiento de su profecía. Yoko, abrumada, se desmayó, mientras Ni solo pudo llorar la pérdida de Schneider.
Abigail se deleitó con este resultado ya que la amenaza fue eliminada. Con Chishu, él comenzó el proceso de desmantelar las dos barreras que protegían los reinos vecinos. En el lado de Chishu simplemente congeló todo el reino, dejándolo incapaz de resistir. Abigail, por otro lado, desató su ejército de muertos vivientes para arrasar con el reino restante. Yoko se acercó al cadáver de Schneider, sin poder hacer nada más que dejar un beso en sus labios antes de partir. Lars llegó compartiendo con Schneider que había estado buscando un digno sucesor para su antiguo título de Caballero Dragón. Irónicamente, fue Schneider, su antiguo oponente, quien fue considerado el candidato más adecuado. De repente, el cuerpo de Schneider comenzó a brillar, transformándolo de nuevo en Lusai. Mientras tanto, Chishu y Abigail estaban cerca de completar su tarea para revivir al dios oscuro. El rey, al sentir esto, entendió que si el dios oscuro resucitaba, la humanidad enfrentaría la extinción, tal como en el mundo anterior hace siglos. Fue esa destrucción la que llevó a la aparición de monstruos, obligando a la humanidad a unirse y luchar por la supervivencia. Él decidió informar a la princesa sobre el sello que poseían. Gaara, habiéndose recuperado, estaba consciente de la gran guerra inminente. Creía que podían manejar huesos y no muertos, pero si algo peor surgía, tendrían que enfrentarlo. Él pensó que Ni debía estar devastada por la muerte de Schneider, pero no había contemplado el suicidio como expiación. Su prioridad era luchar por venganza. Abigail, confiada en su habilidad para resucitar al dios oscuro, se jactó de que habían obtenido la mayoría de su cuerpo. Solo faltaba el cerebro, que controlaba sus pensamientos. Gaara aconsejó a Ni usar los hechizos destructivos que había empleado en la batalla anterior. Sin embargo, un hechizo requería la espada de relámpago y el otro solo podía usarse durante luna llena. Ne descubrió al comandante enemigo, un ser con la fuerza del conde vampiro, poseyendo inmortalidad, armadura más dura que cualquier espada y extrema resistencia a la magia. Mientras tanto, Abigail inició la resurrección del dios oscuro sin la necesidad del cerebro. Lars descubrió que Lucy había vuelto a ser Schneider justo cuando el dios oscuro abrió sus ojos. Schneider también despertó. El sumo sacerdote, mirando al cielo nocturno, se dio cuenta de que los dos sellos habían sido rotos y que algo le estaba sucediendo a Schneider. Ne formuló un plan: eliminar al comandante, dejando a Gaara y su ejército de ninjas para enfrentarse a los no muertos. Una vez que el comandante fue derrotado, el sumo sacerdote usaría sus técnicas para eliminar muertos vivientes para encargarse de los restantes. Yoko llegó y juntos presenciaron la restauración del corazón de Schneider. La resurrección del dios oscuro, junto con la energía maligna circundante, revivió gradualmente a Schneider. Gaara y Ni se encontraron incapaces de infligir daño alguno al comandante y fueron arrojados. El comandante reveló que el renacimiento del dios oscuro había amplificado la fuerza de aquellos nacidos de la oscuridad, incluido él y Abigail. Sin embargo, él permanecía inconsciente de otro que había sido fortalecido. Esa persona, aunque recuperaba su corazón, seguía sin latidos. Yoko dio un salto hacia adelante y le dio una bofetada a Schneider, despertándolo. Ella amenazó con dejarlo si no se levantaba, lo que lo hizo despertar con miedo. El sumo sacerdote notó que Schneider era efectivamente más fuerte de lo que había sido 15 años atrás. Gaara y Ne reconocieron el regreso de Schneider, pero el comandante les informó que no podían derrotarlo. Era una creación del oscuro hechicero, Dosi, conjurada a través de un hechizo de invocación. La armadura demoníaca proporcionada por Abigail, combinada con los cuerpos de 100 cadáveres de los guerreros más fuertes, hacía al comandante prácticamente invencible. Inmutables por sus alardes, Gaara y Ne combinaron sus técnicas más poderosas para atacar al comandante. Sin embargo, su asalto combinado no dejó ni un rasguño en el guerrero no muerto. Dosi, con aire de superioridad y desprecio, se burló de Ne y Gaara, luego ordenó al comandante matarlos. Justo cuando el guerrero zombie estaba a punto de dar el golpe final, Schneider apareció de repente, matándolo a golpes a pesar de llevar una armadura de demonio resistente. No satisfecho, Schneider también lanzó un hechizo de explosión para volar al comandante y al molesto nigromante. Gaara estaba muy feliz de ver a su maestro y amigo cercano todavía con vida, mientras que Ni no pudo contener su emoción y corrió a abrazar a la persona que amaba. Después de derrotar a la legión de zombies, Schneider fue proclamado héroe por la gente de este país. Todos pensaban que Schneider había resucitado, pero el sumo sacerdote y Lars sabían que el despertar del dios malvado había activado el poder de la oscuridad, por lo que había ganado habilidades abrumadoras. Esa noche Schneider se disfrazó de Papá Noel para colarse en la habitación de Yoko y devolverle los 500 yenes que le había pedido prestados. Pero ella se despertó y exigió más interés, pero Schneider dijo que no tenía más dinero y que iba a pagar con su cuerpo, lo que resultó en que Yoko lo golpeara en la cara con una maza con púas. Abigail estaba furiosa cuando escuchó que sus subordinados habían sido derrotados por Schneider. Inmediatamente ordenó a otros guerreros que fueran al reino para causar caos.
El enviado esta vez fue el demonio del ojo único que poseía la masa demoníaca, un arma de destrucción en el trío de armas demoníacas de Abigail. El encargado de controlar al demonio del ojo único era el enano borracho, quien ordenó a sus subordinados causar estragos en la ciudad y masacrar a la gente del reino. Justo cuando el enano estaba a punto de dañar a una chica, Schneider apareció para darle una paliza. Con enojo por ser irrespetado, el hechicero enano ordenó al demonio tuerto atacar a Schneider, pero fue rápidamente derrotado por el hechizo de cañón de rayos de Schneider. Sin embargo, la herida que Schneider infligió al demonio tuerto de repente se curó. No solo eso, también se transformó en una forma mucho más grotesca. El demonio tuerto usó entonces la masa del demonio para golpear el suelo y crear pilares de piedra que emergían del suelo para enterrar a Schneider. Pero una táctica tan trivial no hizo que alguien que se autoproclamaba guapo y genial como Schneider tuviera que luchar. Escapó fácilmente del montón de rocas y usó magia de fuego para quemar al demonio nuevamente. Pero el demonio mutado sanó sus heridas y se transformó en una nueva forma más poderosa gracias a que las células del dios maligno fueron inyectadas en su cuerpo. Al darse cuenta del inmenso peligro, Gara estaba a punto de intervenir para ayudar a su amiga, pero Schneider rechazó su ayuda. El demonio tuerto usó la masa del demonio completamente cargada para golpear el suelo, causando que parte de la ciudad fuera destruida en un abrir y cerrar de ojos. Schneider también esquivó ese ataque destructivo. Notó que el cuerpo del demonio tuerto comenzaba a rechazar el tejido injertado del dios malvado, así que Schneider tuvo una idea. Pidió a Ne y Gara que se unieran a la batalla y le compraran algo de tiempo. Todos desataron ataques aterradores para repeler al demonio, y cuando Schneider terminó, creó una llama de magia prohibida para quemar al demonio. Este creó una barrera y Schneider pateó al enano dentro de ella para que desapareciera para siempre. El hechizo era demasiado peligroso para ser registrado y Schneider se llevó todo el crédito, haciendo que Gara quisiera golpearlo porque ninguno de ellos le dio tiempo para recitar ese largo hechizo y ganó por él. Luego Schneider se levantó y explicó un montón de teorías sobre la magia que acababa de usar a Yoko. Gara no podía entenderlo todo y Yoko prohibió a Schneider usar esos hechizos peligrosos nuevamente. Perder 2 batallas seguidas hizo a Abigail aún más amargada y ansiosa por venganza que nunca. Él planeó invocar al más fuerte de sus zombies, uno que poseía una poderosa magia y un cuerpo casi inmortal. Actualmente estaba encarcelado en la parte más profunda de un laberinto subterráneo que ningún aventurero conocía. Era considerado el rey de los zombies. El reino estaba ahora en un estado de caos porque Schneider estaba dejando a la gente sin hogar. El rey estaba preocupado de que pronto estallaran disturbios y que la tesorería se estuviera quedando sin fondos. La princesa quería trasladar el sello a otro lugar para evitar sufrimientos al pueblo, pero eso era imposible. En el oeste del reino, una enorme tormenta apareció de repente, presagiando la desgracia que estaba a punto de caer sobre el reino. El sumo sacerdote había perdido 2 armas demoníacas y se preguntaba qué era tan maligno en estos poderes para ser llamados armas demoníacas. Gara también se sentía mejor y pensó que Ne ya no tenía su espada mágica, así que no era tan fuerte como antes. Pero ella no quería depender demasiado de la espada. También sentía que Schneider había cambiado por Yoko. La tormenta barrió la tierra, llevando la muerte a donde quiera que iba. Lo último que la gente vio en el ojo de la tormenta fue un dios de la muerte con ojos rojos brillantes. Schneider estaba recostado mientras Yoko le limpiaba los oídos, y ella extrañaba a Lusai, así que decidió dejarla verlo por un rato. Pero antes de que pudiera desbloquear el sello, Gara entró corriendo e informó de un incidente importante. Schneider miró por la ventana y vio la tormenta que se dirigía hacia ellos, y el dios de la muerte ya había llegado a su puerta. El sumo sacerdote dijo que había innumerables demonios malvados en el mundo, pero los más aterradores eran los inmortales. Con su poderosa magia y secretos místicos, eran muy superiores a los humanos. Se preguntaba cómo podía la sociedad humana crear tales seres. Luego nos enteramos de que el dios de la muerte afuera era uno de esos demonios inmortales. Su nombre era Lik. Hace 50 años, las 4 familias reales que custodiaban los 4 sellos provenían todas de la familia real púrpura. Ese reino solía tener un clima templado y tierras fértiles. Sin embargo, de la noche a la mañana, Purple se convirtió en un pantano donde ni siquiera la hierba podía crecer. Según los registros antiguos, había 4 personas que se convirtieron en Lik gracias al hechizo de inmortalidad. Los 4 tenían sus propias mazmorras y una vez fueron sacerdotes y magos poderosos. Exactamente hace 50 años, en esa mazmorra, un tonto fue a probar el hechizo de explosión. La onda de choque de ese hechizo fue tan poderosa que liberó a Lik y causó que todo el reino púrpura se volviera negro en una noche. No necesitas decir el nombre de ese tonto, Yoko sabe quién es. Schneider, Gara y Ne ahora han salido proactivamente a luchar contra el Lik. Gara no entendía cómo Abigail podía persuadir a Lik para pelear, a pesar de que el poder de Lik era mayor. Schneider explicó que había destruido la mazmorra de Lik antes, y Abigail usó eso como cebo para atraer a Lik a vengarse de él.
A pesar de que Schneider usó magia para crear una barrera de fuego alrededor de la ciudad para detener el avance del humo negro, el Lick no tenía miedo del fuego en absoluto. Caminó a través de las llamas como si no pasara nada. Schneider se volvió loco y lo provocó, haciendo que el Lick revelara que no estaba aquí por alguna pequeña rencilla del pasado. Luego, el dios de la muerte lanzó un hechizo para invocar a cientos de espíritus malignos. Schneider continuó provocándolo, lo que lo llevó a desatar su ataque y emitir un aura maligna pesada que corrompía todo lo que tocaba. Pensando que Schneider había sido destruido, pero no fue difícil para Schneider superar ese ataque. Yoko sintió algo en el almacén de armas demoníacas, mientras que Nie sintió que la energía de ambos lados se debilitaba. Gara quería que Schneider usara su truco anterior otra vez, pero todavía tenía miedo de Yoko y no se atrevía a usarlo. Luego, usó fuego de artillería apuntado a Lick, pero él pudo crear un escudo para anular cualquier ataque mágico de Schneider. Como él fue una vez sacerdote, esos hechizos no eran nada nuevo para él. Usar el escudo le habría impedido usar magia, pero tenía otra forma, el anillo de Satanás. El artefacto final en el conjunto de 3 era su último recurso. Recitó un hechizo y creó un agujero negro para absorber a Schneider, con el objetivo de transportarlo a otra dimensión. Schneider advirtió a los demás que no se acercaran, temiendo que también fueran absorbidos. El sumo sacerdote y Lars reconocieron que el agujero negro requería un inmenso poder mágico para mantenerse. El sumo sacerdote sintió que su propia magia estaba siendo drenada. Se dio cuenta de que era el segundo efecto de la masa demoníaca, que absorbía energía mágica y la transfería al anillo. Yoko y Lars rápidamente se apresuraron a verificar el almacén, mientras que Nie, al ver que Schneider estaba a punto de ser arrastrado, no dudó en lanzarse para salvarlo. La inmensa atracción del agujero negro y las palabras burlonas de Lick obligaron a Schneider a soltar para salvar a Nie. Gara llegó e intentó detener a Nie, pero ella dejó caer su espada y siguió a Schneider en el agujero negro. Al mismo tiempo, Yoko encontró inesperadamente a Abigail en la bóveda donde se guardaban la armadura demoníaca y la masa demoníaca. Después de presenciar cómo sus compañeros eran absorbidos, Gara permaneció decidido a detener a Lick, sin importar el costo. Abigail le reveló a Yoko que los 3 artefactos se habían combinado para crear un agujero negro, y que Schneider estaba sin duda desaparecido. Sin embargo, incluso frente a uno de los 4 reyes celestiales, Yoko mantuvo su posición, confrontando valientemente a Abigail. Su confianza incluso parecía intimidarlo cuando declaró con seguridad que Schneider no sería tan fácilmente asesinado. Gara, aún creyendo que Schneider y Nie estaban vivos, decidió luchar contra Lick con el poder de la espada sagrada. Desató la técnica definitiva, espada del dios demonio, y se lanzó hacia el dios de la muerte con una velocidad increíble, con la intención de cortarlo. Sin embargo, la técnica no tuvo efecto en el ser inmortal. Lick se teletransportó detrás de Gara, recitó un hechizo y lo lanzó contra una roca. Gara sobrevivió gracias a su armadura, pero sabía que otro golpe sería fatal. Sin otra opción, Gara tuvo que recurrir al poder secreto de la espada sagrada, esperando una mínima oportunidad de victoria. La espada sagrada, transmitida a través de generaciones de legendarios espadachines, poseía la verdadera habilidad de disipar demonios y el mal, pero usar este poder significaba que el usuario se quedaría sin su fuerza vital, llevándolo a la muerte. A pesar de conocer el costo, Gara estaba decidido a usar esta técnica destructiva para salvar a sus compañeros de la prisión interminable. Mientras reunía poder, Gara fue golpeado de nuevo. Su cuerpo fue llevado al límite, pero aún así logró mantenerse en pie. Con increíble destreza manipuló la espada sagrada, desatando golpes ardientes contra el demonio. Sin embargo, Gara fue empujado hacia atrás. La masa demoníaca había absorbido la mitad de su fuerza, haciendo su ataque insuficiente para matar a Lick. Además, su cuerpo gravemente herido después de usar la técnica prohibida haría que incluso un ligero toque del dios de la muerte fuera suficiente para enviarlo a su fin. Impulsado por una determinación inquebrantable, Gara lanzó otro ataque con el poder de la espada demoníaca. Esta vez, el poder del ataque fue suficiente para superar la inmortalidad de Lick. Sin embargo, el cobarde dios de la muerte usó el poder del anillo de Satanás para regenerarse, sin saber que abriría la prisión. Desde dentro de la prisión, la bestia relámpago de Nie emergió y se lanzó contra el dios de la muerte, mordiendo su hombro. Detrás venían la espada llameante y Schneider, junto con Nie. Enfurecido por la audacia de Lich al herir a su querido amigo, Gara, Schneider, agarrando la espada llameante, cargó hacia adelante y convirtió a Lich en cenizas. Lich lamentó que no había podido descubrir el poder más allá del dios malvado. Tras concluir la batalla, Schneider se despidió de Gara, preparándose para enviarlo a su último descanso. Insoportable por la indiferencia de Schneider, Gara regresó de la muerte y lo reprendió. Schneider, al ver que la espada había drenado la fuerza vital de Gara, no pronunció ni una sola oración ni ofreció consuelo. Además, le dijo a Gara que renunciara a Nie. Gara estaba desconcertado.
Parecía que en lugar de drenar su fuerza vital, la espada realmente le había infundido poder. Ni contempló el poder más grande que el dios maligno que Lich había mencionado antes. Al mismo tiempo, el anillo de Satanás voló repentinamente. Se había reunido automáticamente con los otros dos artefactos. Yoko notó que su plan había fallado. Abigail, sabiendo que Lich fue derrotado, planeó regresar pronto para reclamar los 3 artefactos. Tuvo que salir del almacén para planificar el próximo ataque, pero los soldados del reino lo detuvieron. Sin embargo, con el poder de la armadura de tentáculo, Abigail mató fácilmente a todos los que se interpusieron en su camino. Yoko había cerrado la puerta para bloquearlo, pero él la rompió para escapar. Ni regresó porque sintió que algo andaba mal cuando vio el anillo volador. Se encontró con su ex colega causando estragos allí. Él pensó que Ni quería ajustar cuentas con él por la maldición, pero esa era su propia voluntad, no forzada. Además, parecía haber cambiado. Ni sabía que el amor fue lo que la cambió. Solía odiar a Schneider hasta que él sacrificó su vida para salvarla. Ese acto eliminó todo su odio y ahora solo le tenía amor. Entonces ahora, además de querer venganza contra Abigail por lo que le hizo a Schneider, también quería preguntarle sobre el poder que mencionó el Lich. Él se negó a decirle nada, por lo que no dudó en usar la fuerza para hacerle confesar. Abigail tenía la confianza de que podía derrotar a Ni gracias a su armadura de tentáculos. No era solo un objeto viviente impulsado por magia, sino también un pararrayos que anulaba todos los hechizos de relámpago de Ni. Ni tuvo que lanzar su hechizo de relámpago más fuerte para ver si la armadura podía soportarlo. El daño del hechizo fue increíblemente poderoso, afectando tanto a Abigail como a Ni. El sumo sacerdote, al saber que algo ocurría en el sótano, se preocupó por su hija, que también estaba allí. Abigail resultó ilesa después del rayo y agarró a Ni por detrás. Sin embargo, Ni parecía haber anticipado esto. No solo era fuerte en magia de relámpagos, sino también en magia de viento. Creó un torbellino agudo que lo alejó. Estaba seguro de que había sido empoderado por el demonio, pero veamos si su magia podía hacerle algo. Él todavía se mantuvo firme y no respondió ninguna pregunta de ella. Ella decidió aumentar su poder y darle otro golpe. Aprovechando la situación tensa, el comandante general habló con el rey sobre encontrar una manera de eliminar a Schneider y a los 4 reyes celestiales bajo su mando. Todavía estaba preocupado de que Schneider y los 4 reyes celestiales pudieran derrocarlos en secreto en cualquier momento. Schneider, que estaba comiendo fideos cerca, inmediatamente vertió el caldo de fideos sobre la cabeza del comandante general para darle una lección por ser tan astuto. Luego les dijo que no fueran tan arrogantes porque él seguía siendo quien determinaba el destino de este reino. El rey tuvo que humillarse para expresar su gratitud a Schneider y Gara, quienes habían salvado a este reino de innumerables crisis. Sin embargo, dejando eso de lado, Schneider tenía algo que preguntarle a la princesa. Ella sabía que él quería preguntar sobre el secreto del último sello. El rey quería impedir que su hija lo revelara, pero el sumo sacerdote lo detuvo. En cuanto a Abigail, él estaba gravemente herido después de recibir directamente el torbellino de Ni. Ella sabía que Abigail les había mentido sobre esa sociedad ideal. Cuando el demonio se activaba, destruiría el mundo hasta que no quedara nada, y no era fácil para alguien como él controlar al demonio. Con la ventaja, Ni convocó a la bestia del trueno y la transformó en una espada a dios del trueno, para lidiar de una vez por todas con este molesto cultista demoníaco. La princesa entonces comenzó a revelar todos los secretos sobre el sello que las familias reales habían guardado desde tiempos antiguos a Schneider. Las 4 familias reales más antiguas del continente habían sido encargadas de la responsabilidad de contener al dios de la destrucción. El viejo mundo les confió esa tarea, así que proteger el sello había ayudado a formar las familias reales. La princesa reveló que el último sello no era un objeto, sino que estaba oculto dentro de su cuerpo. La princesa rogó a Schneider que protegiera a la gente y al mundo del mal, porque él era el único que podía hacerlo. Schneider aceptó ayudar, no por obligación, sino por respeto al coraje de la princesa, porque ella había ido hasta la fortaleza ninja para salvar a Yoko por él. De vuelta al otro lado, para enfrentar la legendaria espada del dios del trueno, Abigail se combinó con las 3 armas mágicas para convertirse en una super forma demoníaca. En resumen, se convirtió en un robot. El poder de Abigail ahora es más aterrador que nunca. Ni supone que el poder que Abigail está usando es probablemente magia creada por el mundo anterior, así que lleva a Abigail afuera para facilitarle desatar todo el poder de la espada del dios del trueno. Tan pronto como el objetivo está al alcance, Ni inmediatamente se lanza al ataque, pero el poder de la armadura demoníaca anula todos sus ataques. Aprovechando la situación, Abigail finalmente revela sus verdaderos motivos a Ni. La historia de resucitar al dios maligno para crear un mundo de paz es solo un pretexto.
Su verdadero objetivo es ayudar al dios de la destrucción a reducir todo lo que existe en la Tierra a cero. De repente, Schneider aparece con su golem y lo controla para golpear directamente a Abigail en la cara. Irónicamente, la cara revelada detrás de la armadura invencible es su único punto débil. Al darse cuenta de que Schneider se ha convertido en una buena persona, Abigail juega sucio tomando a Ney como rehén. Sorprendentemente, un hombre con un ego tan fuerte como Schneider en realidad se arrodilla y le ruega a Abigail que sea misericordiosa. Ver a la maga más poderosa del mundo comportarse como un insecto que se arrastra satisface mucho a Abigail. Justo cuando Abigail baja la guardia, Schneider inmediatamente controla el golem para golpear a su avatar, rescatando a su amada hija. Ya sin la restricción del rehén, Schneider entra en un estado de alta concentración y está listo para darlo todo contra Abigail. Temiendo el poder del golem a corta distancia, Abigail usa rápidamente la magia para lanzar un rayo, destruyendo al golem de un solo golpe. Teniendo la ventaja en equipamiento, Abigail demanda arrogantemente que Schneider se rinda ante él o lo perdonará a él y a sus compañeros, pero él se niega, lo que enfurece a Abigail, quien, sin dudarlo, lo aplasta con un robot. Justo cuando todos piensan que ha terminado, Schneider se levanta de nuevo e incluso levanta el cuerpo gigante de Abigail con pura fuerza muscular. Enfrentar a un oponente fuerte despierta la naturaleza violenta de Schneider. Él lanza un antiguo hechizo prohibido, atrapando a Abigail en el límite de sombra y dejando que lo devore todo de él poco a poco hasta que no quede nada. El sello en el cuerpo de la princesa se activa repentinamente, liberando al dios malvado por unos pocos segundos, lo que también le otorga a Abigail más poder oscuro para liberarse del hechizo. Schneider, sin esperarlo, se sorprende y pierde su pierna izquierda, mientras que su otro brazo está gravemente herido. El sumo sacerdote se da cuenta de que el sello en el cuerpo de la princesa muestra signos de romperse. Habiendo recuperado la ventaja sobre Schneider, Abigail comienza a torturarlo sin piedad, lo patea contra la pared y lo pisa como un trapo. Habiendo eliminado a su oponente más formidable, Abigail dirige su atención a la princesa para destruir el sello final. El sumo sacerdote no sabe cómo sabe esto, pero solo necesita deducir que esconderían el sello en un lugar que él no podría sentir, y dónde más sino en el cuerpo de la persona más importante del país. En una situación desesperada, Schneider recuerda su promesa de mantener a salvo a la princesa y se levanta. Él comienza a lanzar el hechizo más fuerte que puede, el mismo hechizo destructivo que usó para hacer volar a Ney y el castillo por los aires. Pero, para su desgracia, el hechizo más fuerte de Schneider no tiene efecto en la armadura demoníaca de Abigail. Justo cuando está a punto de dar una lección a todos, desde arriba, Ney también lanza un hechizo destructivo dirigido a él. La combinación de ambos hechizos definitivos produce una energía calorífica que es una vez y media la del hechizo de fuego negro anterior, por lo que su poder es completamente capaz de destruir la armadura demoníaca. La explosión consume todo en el área afectada, por lo que los nobles y ninjas creen erróneamente que la batalla ha terminado. Sin embargo, desde dentro de la nube de polvo, la risa salvaje de Abigail resuena para extinguir las esperanzas de todos. Abigail ha lanzado innumerables encantos antihechizos en su cuerpo, permitiéndole escapar de la muerte por un pelo. Al ver que Schneider sigue luchando por levantarse a pesar de estar golpeado y magullado, Gaara y Ney deciden unirse a él en la pelea. Yoko no interviene y les deja unirse a la batalla porque cree que Schneider nunca perderá contra alguien como Abigail. Abigail planea usar el mismo movimiento que destruyó al golem antes, apuntando a Schneider. Ney quiere intervenir, pero Gaara la detiene, temiendo que pueda obstaculizar a Schneider, pero en realidad no saben cómo puede derrotar a Abigail ahora. Schneider se levanta de nuevo, dejando de lado su brazo izquierdo roto y sigue luchando. Desde lejos, Ari y Kai regresan y se unen a la pelea para apoyarlo. Yoko anima a Schneider, diciéndole que si gana esta batalla, aceptará todo lo que diga, incluso dándole su primera vez. Al escuchar esto, el poder de Schneider de repente aumenta. Desata su hechizo supremo, transformándose en un misil, estrellándose contra el ataque de Abigail. Atraviesa y apunta a su punto más débil, pero después de derrotarlo, su propio cuerpo se rompe en dos. La luz regresa a todo el reino. Sin embargo, Schneider está cerca de la muerte por la decisión imprudente de llevarse más allá de sus límites. Todos lloran por Schneider mientras Yoko recuerda su tiempo juntos. Entonces, Schneider se despierta de nuevo. No está muerto, pero lamenta haber perdido la oportunidad de abrir la caja de Yoko, como ella lo dice. Yoko está enojada y le da una patada en la cabeza. Gaara finalmente entiende que Yoko es la única que realmente comprende a Schneider. Sin embargo, su alegría es efímera. Abigail despierta de nuevo y utiliza su armadura de tentáculos para secuestrar a Yoko. Ha perdido el robot, pero ahora esto es más que suficiente para luchar contra el Schneider incompleto.
Gara y Nei parecen estar bien en la superficie, pero su condición no es muy diferente a la de Schneider. Gara tiene un ligamento desgarrado en el brazo derecho y lesiones internas por la pelea con el Lich, mientras que Nei se quedó sin magia después de lanzar el hechizo de destrucción antes. Abigail tiene a Yoko como rehén para asegurar su seguridad. Sabe que Schneider no atacaría imprudentemente, así que le dispara. Temiendo que todos mueran por su culpa, Yoko le ruega a Schneider que la ignore y contraataque. Incluso si este mundo no es perfecto, no pueden dejar que lo destruya. Abigail ve que Yoko es razonable, pero si este fuera el viejo Schneider, ya habría atacado. Sin embargo, el Schneider lleno de amor y compasión ahora es diferente. El sumo sacerdote también sabe que entre el destino del mundo y la vida de su hija, la elección es fácil para la gente común, pero no para Schneider. Está perdido en sus pensamientos, así que Abigail le dispara de nuevo inmediatamente. Los nobles intervienen diciendo que el destino del mundo es más importante que la vida de una sola chica, pero ante estas decisiones difíciles, Schneider sorprende a todos al declarar audazmente que elegirá a Yoko por encima del mundo. Abigail se echa a reír, diciendo que Schneider se ha vuelto demasiado débil y ya no es el legendario mago. Lanza un golpe final, pero justo entonces la araña del amuleto de Ari aparece para bloquear el ataque y ayudar a Schneider. Ella libera a Ni y Gara y Kai hace un movimiento atrevido para rescatar a Yoko. Abigail está furiosa porque sus planes son repetidamente frustrados, pero todavía puede reír porque su armadura de tentáculos tiene las células del dios de la destrucción. Ha tomado prestado el poder del dios malvado para crear un ejército de no muertos que rodea al grupo de Schneider. Aquellos que pueden blandir espadas cargan en la batalla, mientras Ari se queda atrás para proteger a Schneider. Juntos luchan y derrotan a muchos de los no muertos, pero están siendo recreados constantemente a través de las células del dios malvado. Para ayudar al grupo de Schneider, los soldados del reino y la fuerza ninja de Gara se unen a la batalla. La estrategia de abrumar al enemigo con pura cantidad es pronto extinguida por Abigail cuando decide fusionar a los no muertos en un super no muerto gigante. Viendo un objetivo fácil, Ni rápidamente usa magia de rayo para golpear al enemigo. Sin embargo, el daño es demasiado débil porque ella ha agotado su poder mágico de antemano. Abigail lanza una ráfaga de balas para eliminar casi toda la fuerza principal. Al mismo tiempo, los miembros clave de Schneider han llegado a sus límites. Gara ha perdido un brazo, Ni está gravemente herido en la pierna, y Ari usa arañas para proteger a Schneider. En su sueño confuso, Schneider ve a Luisai, quien le propone que salve el reino que ambos aman. Sin embargo, Schneider rechaza la sugerencia, afirmando que el mundo y las mujeres siempre han estado a su alcance, y no permitirá que ese bastardo Abigail lo convierta en un tonto. Schneider se despierta de nuevo, trayendo esperanza a todos. Decide quitarle la vida a Abigail a cualquier costo, pero a Abigail le encanta verlo intentar con su cuerpo roto y su magia agotada. Todos aconsejan a Schneider que se rinda y salve su propia vida, pero solo Yoko, quien lo entiende mejor, lo anima a derrotar a su enemigo. De repente, los espíritus de fuego se reúnen y crean un cuerpo temporal para Schneider. Con este cuerpo literalmente caliente, Schneider logra amenazar a Abigail. Se da cuenta de que Schneider también está siendo fortalecido por el dios maligno. Kaizu no entiende el significado de los gritos del dios malvado, pero parece que están resonando con algo. Abigail ahora entiende por qué Schneider estaba dispuesto a sacrificarse para salvar a Ni, porque sabía que sería empoderado por el dios malvado. Después de todo, él era el más cercano al dios malvado, el ex comandante del ejército oscuro. Habla demasiado, así que Schneider le da un puñetazo. Enojada por la interrupción, Abigail ordena al gigante no muerto atacar. Pero ahora, Schneider puede bloquearlos fácilmente. Él lanza un hechizo y Abigail quiere romperlo, pero un demonio de fuego lo interrumpe, ayudando a Schneider. Él desata un hechizo destructivo, obligando a Abigail a fusionar más no muertos en el gigante para soportar la carga extra. Sin embargo, Schneider lanza un segundo hechizo al mismo tiempo, transformándose en un misil y atravesando al gigante. Luego procede a incinerar los tentáculos de Abigail y lo golpea repetidamente. Sin embargo, Abigail todavía tiene un as bajo la manga, un anillo por el que ha estado recibiendo golpes para poder usarlo y arrastrar a Schneider a un agujero negro nuevamente. Pero cuando saca el anillo, Schneider lanza su espada de fuego, clavándolo en una roca e impidiéndole usar magia. Entonces Schneider colapsa de agotamiento, susurrando sus últimas palabras a Yoko y cerrando los ojos. Todos piensan que está muerto, pero su mano en secreto toca el trasero de Yoko, obligándola a apartarla. Su alegría dura poco, porque Abigail reaparece de alguna manera, probablemente otro de los conjuros de ilusión que hemos visto a lo largo de la película. Yoko avanza para proteger a Schneider y se da cuenta de que el lugar donde está Abigail está a punto de colapsar.
Ella se apresura y empuja una roca sobre él, haciendo que caiga sobre él. Ella desaparece y Abigail es empalada en el techo y muere. El cuerpo que contiene las células del dios malvado comienza a perder el control y lentamente destruye toda el área. Gaara se apresura a proteger a Nee y Schneider, pero todos desaparecen. El alma de Schneider se separa y encuentra a Yoko. Desaparecen y el ejército se queda solo con Kai-Su y sus fuerzas. No mucho después, en una aldea samurái aislada, encuentran a un intruso que resulta ser Yoko, quien trae a Luisai para buscar su ayuda. La primera parte de la película termina aquí.